Bien, buenas tardes, señores participantes. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a iniciar entonces la segunda ciclo de charlas técnicas de este primer encuentro Metalurgia Perú 2012. Corresponde que presente sus resultados de sus investigaciones el señor Joseph Javes de Perú. Joseph es ingeniero metalurgista de la Universidad Nacional de Ingeniería. Trabajó como superintendente de la concentradora y beneficio en Chougan Hierro, Perú, y actualmente se desempeña en la empresa Terranova Natural Resources del Perú. Joseph, por favor. Adelante. Buenas tardes con todos. Para mí es un placer y un honor compartir esta sala con profesionales destacados que nos han acompañado en el transcurso de la mañana con brillantes exposiciones. A la vez, el tema que me ha tocado o que estoy exponiendo es evaluación de circuitos de molienda y clasificación en molinos convencionales, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del trabajo que planteamos en la concentradora de Chougan Hierro Perú? Fue la optimización y la evaluación del circuito de molienda clasificación del circuito de la línea 9, que comprende un molino de barras, un molino de bolas, en función de la eficiencia de molienda respecto al volumen útil del molino a diferentes cargas nominales. Llámese decir, las cargas nominales está relacionado al volumen de llenado del molino, del medio moledor que tiene, ya sea barras o ya sea bolas, ¿no? Lo que nos permitió determinar los parámetros óptimos de operación. Un objetivo que se pudo lograr fue la reducción de los costos, dado que se pudo incrementar el tonelaje de 10 a 20 toneladas por hora, lo cual se tradujo en un incremento de la producción mensual de 5.000 a 9.500 toneladas. Este incremento también está relacionado que se han reducido los estándares de consumo de las barras, consumo de energía y reactivos químicos en la etapa de flotación inversa. También se obtuvo el mejoramiento de la malla -325, dado que se obtuvo una eficiente operación en la etapa de molienda clasificación. Tenemos la descripción por etapas. Este circuito estaba operando con un molino de barras que trabaja en circuito directo de molienda clasificación con un hidrociclón D26, una separación magnética de etapa cover y una molienda secundaria que opera con un circuito directo de molienda clasificación con una batería de 5 hidrociclones D15. Ahí tenemos algunas fotos en el proceso de instalación del molino y el sistema de reductor de velocidad, ¿no? Este molino se encuentra con los parámetros iniciales, los históricos del Watt Index de 8.16 kilowatts por tonelada corta. Cabe mencionar que durante la evaluación el estándar de la fracción más media de alimentación al molino debió ser máximo 15% y de 3/4 en 5%. Cabe señalar que este producto de alimentación es el producto del chancado secundario que se realiza en la mina y es enviado mediante una faja transportadora al stock de productos de San Nicolás. Las toneladas que se mantuvo el molino estuvo de 200 a 220. El porcentaje de carga nominal lo mantuvimos de 68.8 a 74.3. Este es el factor que estuvimos analizando. Las pruebas se han realizado a diferente carga nominal y a diferente volumen de llenado del molino de barras, ¿no? El porcentaje de sólidos de 81 a 84%. El ratio de reducción estuvo de 14.1 a 19.1. El Watt Index de 6.98 a 8.90. Acá tenemos la fracción -325, descarga del molino en 9.85 a 25.85, dado que es un molino de barras, ¿no?
el circuito cerrado directo de Molina Clasificación, realizando los balances metalúrgicos, la alimentación estuvo de 353 a 617 toneladas, con un promedio de 417. En cuanto a la clasificación hidráulica, se realizó con un hidrociclón D26 y una bomba 12×10, de tamaño de 12×10, cuyas características se presentan más adelante, ¿no? Tenemos acá que el consumo específico de energía en kilowatts por tonelada corta estuvo de 14.1 a 19.1%, de 14.1 a 19.1%. Y la eficiencia de molienda en la fracción menos 200 estuvo de 0.81 a 4.0224. La fracción menos 325 de 0.643 a 1.89. Cabe señalar que nosotros hemos tenido que realizar mediciones físicas dentro del interior del molino, cumpliendo las normas de seguridad actuales vigentes, ¿no? Porque tenemos que medir el nivel de llenado de las barras, considerando que el motor del molino tiene 1000 a 1200 kilowatts, se hace con el lockout y el tryout, ¿no? El procedimiento básicamente, colocando la tarjeta y el candado de seguridad, ¿no? Y el testeo básicamente, para minimizar cualquier riesgo en la operación y en la ejecución de los trabajos in situ, ¿no? La separación magnética de la etapa cover estuvo en un promedio, la recuperación en 87%, de recuperación en peso, la recuperación metalúrgica del fierro en 91.1 y el ferroso 9.1. El ferroso en las colas estuvo cumpliendo los estándares que es menor a 3%, ¿no? Lo cual nos dio un rango aceptable en todo el proceso de evaluación. En cuanto al molino de bolas, este molino de bolas opera en circuito directo de clasificación con 5 hidrociclones y una bomba de 12×10. Tenemos que las toneladas alimentadas hacia el circuito estuvo en 138 a 204 y la alimentación compuesta en 323 a 526, considerando la carga circulante, ¿no? El porcentaje de carga nominal de 91.8 a 95%. El porcentaje de sólidos tratamos de mantenerlo en 71 a 72%. Este factor también es importante dado que cuando tenemos un porcentaje de sólidos bajo el tiempo de residencia dentro del molino es menor y la pulpa no se muele bajo las condiciones y los estándares que tenemos, ¿no? En cuanto al consumo de energía específico estuvo de 15.042 a 17.5. El World Index operacional de 12.7 a 22.65. La eficiencia de molienda estuvo en lo que es la fracción menos 200, 0.932 a 1.5 y la malla menos 325 de 0.86 a 1.7. Este cuadro nos presenta los datos prácticos y los datos reales y las características de las bombas que tenemos en el transporte pulpa. Es importante el conocimiento del amperaje práctico y el diámetro de las poleas, ¿no? Dado que esto está influenciando directamente en lo que es la eficiencia de clasificación. A una menor velocidad influye en lo que es la presión de los hidrociclones, ¿no? El molino de barras, ya realizado todo el análisis, tiene un volumen útil de 35 metros cúbicos. En porcentaje, el volumen útil 35% es el que se está empleando en la carga y el volumen en metros cúbicos es 44.5%. Este volumen útil del molino es importante determinarlo, ¿no? Tenemos que entrar dentro del molino, ya mencionamos los parámetros y las condiciones en cuanto a lo que es la realización de los ATS, del IPER y los permisos que nos exige la reglamentación actual y realizar las mediciones respectivas para poder determinarlo, ¿no? Esto va variando de acuerdo al volumen que vamos agregando de las barras, ¿no? En cuanto al F80 estuvo en el rango que menciona en la tabla de 3.366 a 7.073
micras estuvo un poco disperso, dado que el alimento al molino de barras pasa por la etapa de chancado terciario, ¿no? Donde se tiene que cumplir que las chancadoras se calibren 2 veces por semana mínimo. Esta calibración de chancadoras se hace con un seguimiento de unos plomos, ¿no? Para poder medir la abertura entre el mantle y el bowliner, en las cuales se puede obtener un valor más homogéneo, ¿no? El porcentaje de sólidos, como trabaja en circuito cerrado, está en 81.8 y es molina primaria, ¿no? En cuanto al molino de bolas, es un molino de 16.5 pies de largo de diámetro por 27.23 de largo. El volumen útil, esto lo hemos obtenido lo que es por los manuales, 165 metros cúbicos, y el porcentaje del volumen útil estaba en 36. Este porcentaje de volumen útil es lo que tenemos que determinar físicamente usando las plantillas de Molikov, ¿no? La máxima carga de bolas es 267. Este valor nos está indicado en los manuales y también tenemos que determinarlo, dado que la carga nominal está relacionada con la cantidad de bolas que tenemos que agregar al molino, y que para poder medirlo tenemos que realizar paradas programadas y que el molino esté debidamente descargado, dado que si tiene pulpa dentro o cuando se realiza la parada, nos da un volumen erróneo, ¿no? Porque estamos considerando que la pulpa está entre bola y bola, ¿no? Por eso que el molino tiene que estar bien descargado. En este caso, la parada se realiza, o la carga se corta con un tiempo mínimo de 30 minutos, ¿no? 30 minutos es lo que ya el molino está libre de la pulpa dentro del mismo, ¿no? El volumen máximo de llenado es importante, este valor es importante, es 68 metros cúbicos. Es la cantidad máxima de las bolas que podemos llenar, ¿no? El F80 estuvo en el rango de 209 a 318 micras, el P80 de 38 a 56. El ratio de reducción estuvo de 4.9 a 7.2. El Word Index estuvo de 12.77 a 22.65, con un porcentaje de sólidos de 72%. En este caso, para el molino de barras hemos hecho un recálculo, considerando que tenemos el número de dientes de la corona, el número de dientes del piñón y los RPM del motor. Podemos calcular los RPM del molino, ¿no? En este caso salió 17 revoluciones por minuto. Y hemos hecho un monitoreo de consumo de energía variando el nivel de la carga nominal o el volumen de llenado, con los cuales hemos obtenido esta curva, ¿no? A medida que vamos aumentando el volumen, va aumentando el consumo energético dentro del molino hasta determinar un punto óptimo, que para este molino es al 36% llenado, ¿no? También hemos determinado la función selección específica de fractura, que nos representa las toneladas de mineral perteneciente a la clase I de tamaño que se fractura por cada kilowatt de energía utilizado. En este caso específico, como podemos ver, en esta zona, variando las diferentes cargas nominales o variando el agregado del medio moledor dentro del molino, varía el volumen de llenado, ¿no? Pero podemos ver que en el rango de 71%, a partir del 71%, a 74% en estas curvas, es la curva donde es menor el consumo de toneladas por kilowatt, ¿no? Que para nosotros es favorable. Esta condición no hemos querido determinar a cuánto es la carga nominal óptima de este molino que debe operar, ¿no? Analizando la eficiencia de molienda en la fracción menos 200 y la 325, a estas diferentes cargas nominales, hemos determinado o hemos cruzado la información, también favorece, ¿no? En el rango de 74%
a 73% está la mayor eficiencia de molienda, ¿no? En metros cúbicos por hora, ¿no? Entonces, de estos dos gráficos podemos deducir de que la carga nominal óptima está en un rango de 72% a 74% de este molino, ¿no? Las características técnicas del molino de barras estuvieron las barras de 3 pulgadas y media, 15 pies. Los RPM lo habíamos determinado en el punto anterior al 17 RPM. Y la potencia del motor instalada es 1120, ¿no? Más o menos aproximadamente 1120. Con estos valores podemos entrar a la tabla de dimensionamiento de molinos y verificar si la potencia instalada que tenemos podemos incrementar aún más el tonelaje, ¿no? Teniendo ya el diámetro y la longitud del molino, podemos verificar que la longitud de las barras también está en un rango de 15.15 pies y la velocidad recomendada del molino según las tablas salió en 15.5, ¿no? Y la que nosotros hemos determinado está en 17.08, ¿no? RPM. En cuanto al molino de bolas, se determinó de la misma forma la función selección específica. Para este caso podemos ver que para la carga nominal entre 92.7 a 94% son las curvas que nos representan el menor consumo de energía, ¿no? O sea, máximo tonelaje, pero con el menor valor de kilowatts por hora. En esta región de acá. Y la función es la eficiencia de molienda en la fracción menos 200 y 325 nos ha representado en el 94.5, en el rango de 92, efectivamente 92 a 94.5%, ¿no? De las cuales, de estos valores hemos podido determinar entonces que los RPM del molino estuvieron en 17.08, pero el recomendado o el determinado por las tablas resulta en 15.1, ¿no? De allí el elevado consumo de barras, dado que con incremento de velocidad se nos había incrementado la velocidad de desgaste de las barras, ¿no? Teníamos una generación mucho de scrap en las cuales aumentaban el hecho de las barras, ¿no? Y afectaban la molienda. Analizando el cuadro de evaluación, lo que estábamos mencionando, considerando el volumen de llenado, el volumen útil del molino, y la eficiencia, la función selección y la eficiencia de molienda, nos ha resultado que este molino debe operar a un rango de 74.3%, ¿no? O a partir de 72 al 74.3%. Esto nos hemos determinado de lo que es las curvas de función selección específica a diferentes cargas nominales y la eficiencia de molienda, ¿no? Con estos parámetros se ha determinado que este molino debía operar a un rango de carga nominal de 74.3, un porcentaje de sólido 82-84% y una velocidad recomendada de aproximadamente 15.1 revoluciones por minuto, ¿no? Con esta mejora de estos valores se consiguieron aumentar el tonelaje de 10 a 20 toneladas métricas por hora, lo que se tradujo en el incremento de la producción mensual en lo que es el concentrado de torta de exportación con una ganancia, pues, lo que representa en los costos, ¿no? El molino de bolas, el rango recomendado, dado la función selección específica y la eficiencia de molienda en menos 200 y 325, resultó en 93 a 95% y un porcentaje de sólidos de 71 a 72%. Como el corazón de lo que es la eficiencia de la clasificación está en los hidrociclones, estábamos recomendando que la presión debemos mantener y está en función a lo que es la eficiencia de la bomba de 18 a 21 PSI, y la carga circulante
está en 1.3. Esta carga circulante está sujeto está influenciada directamente a lo que es el diámetro de los apex, también de los vórtex. En algunas oportunidades nosotros hemos detectado que hay objetos extraños que se introducen en lo que son los apex y nos genera un cortocircuito. La pulpa se va por el overflow y nos afecta a la carga circulante, ¿no? Un parámetro importante también que es en el control es la etapa de chancado, ¿no? La etapa de chancado terciario tiene que ser controlado a fin de que el P80 no sea afectado, ¿no? Como lo mostramos en la diapositiva anterior, había mucha dispersión en lo que es el P80, ¿no? Con este mejoramiento en el tonelaje se ha podido mejorar los estándares de consumo, en lo cual es el consumo de energía, el menor estándar de consumo de barras, y lo que conlleva a una reducción de costos, ¿no? Se pueden implementar metas progresivas, objetivos progresivos de reducir el consumo específico de energía de 3.5 a 3, operando este molino a alto tonelaje, ¿no? Recomendado 230, arriba de 220 a 230, sin fluctuaciones de la carga, ¿no? Porque a veces cuando falla la carga afecta también toda la etapa de molienda, ¿no? Hemos analizado también lo que es los forros. Estos forros de los molinos y los liner, en el molino de barras y en el molino de bolas estuvieron en óptimas condiciones, dado que el trabajo se realizó en una fecha y tuvimos solamente 1200 horas de operación. Entonces estábamos en buen parámetro de control operacional, ¿no? En lo que es al respecto al molino de bolas, se recomendó que la carga nominal fluctúe en el rango de 93 a 95%, donde se obtiene la mayor productividad de molienda en la fracción menos 200 y la 325, y con la subsecuente mejora en lo que es el control de la fracción menos 325, en el concentrado de torta de exportación de lo que produce, pues en este caso, Shogun Hierro Perú. Este trabajo se hizo teniendo como mineral el mineral de magnetita, ¿no? En la planta concentradora, y se han tenido que tomar muestras y determinar en el caso del molino de bolas la densidad aparente, ¿no? Se toma por secciones, alimentación, media y descarga, con una profundidad de aproximadamente 80 a 1 metro de profundidad para sacar las bolas y poder también determinar el perfil granulométrico, ¿no? Y el estado y el desgaste de las bolas. Bueno, esta ha sido la presentación que he preparado para el evento que me invitaron. Si hubiera alguna pregunta, estamos acá para poder absolverla. Muy bien, muchas gracias. Un aplauso. Bien, tenemos algunos minutos para hacer algunas consultas sobre la materia que ha expuesto el profesor. ¿Hay alguna consulta? Bien, pues si no tenemos consulta, muchas gracias. Gracias. Toma asiento, por favor. Muchas gracias. Bien. Bien, la segunda presentación técnica de esta sesión de la tarde estará a cargo del señor Juan María Menéndez de la Universidad de Oviedo, España. Él es ingeniero de minas de la Universidad de Oviedo, es doctor ingeniero en ingeniería de minas de la misma universidad, es profesor titular de explotación de minas y en el área de tecnología minera. Ha sido profesor visitante de Argentina, Colombia, Venezuela y Cuba. Esta tarde va a presentar un trabajo que se titula Desafíos en el incremento de la eficiencia energética en combinación.
Juan María, por favor. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, aclarar que en España la metalurgia está asociada a la minería, por si a alguien le extrañó hablar tanto de minería, ¿no? El mismo título de ingeniero de minas es minas y metalurgia, ¿no? Bueno, lo primero de todo quiero agradecer a la organización la posibilidad de poder estar aquí, vernos pues unos cuantos profesionales, profesores, empresarios en este campo tan importante para el desarrollo en general de la humanidad como es la metalurgia, ¿no? Bueno, mi presentación, este tema lo elegí cuando me dieron la posibilidad porque creo que es uno de los puntos hacia los cuales tenemos que dirigir más la energía, ¿no? Acabamos de ver una presentación ahora mismo en la cual pues, el objetivo era, de alguna forma, pues, prácticamente aumentar la eficiencia energética en la molienda, ¿no? Esa transparencia, esa figura, evidentemente es irreal porque es una suma de unas cuantas fotos. Por suerte, el mundo nunca está apagado a la vez, ¿no? Y nos hace ver, de alguna forma, lo que creemos que somos, ¿no? Se habla de que uno de los problemas que realmente nos afecta ahora mismo es una crisis energética mundial, vamos a decir, y cuando nos vemos desde el espacio, lo que vemos es que realmente en el mundo se derrocha mucha energía, y lo quiero poner de muestra con esta figura, ¿no? Cada kilovatio hora que se gastó en que la luz salió hacia el espacio, evidentemente, es una muestra de ineficiencia. Esperamos que no haya ningún marcianito viéndonos desde allá, ¿de acuerdo? Y que le interese ver dónde están las ciudades, ¿no? O sea, se han hecho grandes esfuerzos a nivel mundial, por ejemplo, en el caso de la ingeniería de la iluminación, para tratar de reducir este tipo de derroches, vamos a decir, ¿no? Y en el caso de la minería, pues estamos ahí también. Hay estimaciones que calculan que de toda la producción mundial de energía, hasta el 4% se consume en operaciones de minería. Y eso es mucha cantidad de energía, ¿de acuerdo? Por otra parte, la tendencia a nivel mundial de demanda de materias primas y, por tanto, de consumo de energía, pues a pesar de que tiene esos pequeños baches de las diferentes crisis por las que vamos atravesando, ahora en Europa y específicamente en España estamos en un momento un poco complicado, ¿no? Sin embargo, la tendencia global, si lo vemos por acá, siempre tiene como digo, una tendencia de crecimiento más o menos suave, pero que probablemente se acentúa a partir de ahora viendo la tendencia que va llevando pues, el gigante asiático, como se le suele llamar, ¿no? China. Con lo cual, las perspectivas de que se reduzca esa demanda en energía pues son realmente bajas, ¿de acuerdo? Cabe esperar que, por tanto, la demanda suba, la producción subirá hasta donde se pueda. El futuro de las renovables realmente, pues, quiero decir, tiene su futuro, pero la capacidad de generación de energía todavía es limitada comparado con los recursos fósiles. Y, por tanto, vamos a decir que nos vamos a encontrar con un problema a nivel mundial en el cual va a haber energía, no va a ser suficiente y vamos a tener que hacer esfuerzos para aumentar la eficiencia en el uso de esa energía, para tratar de hacer lo mismo con menos, o más con menos, ¿de acuerdo? Como decía, a nivel mundial se estima que estamos entre el 2 al 4%, bueno, realmente sería hasta el 4% el consumo en minería, ¿de acuerdo? Y podemos decir que la mitad aproximadamente podría estar asociada a la energía en reducción de tamaño, en operaciones de conminución, ¿de acuerdo? Pero el problema no solo queda ahí, el problema está en la segunda parte, ¿no? La eficiencia energética media en los equipos convencionales realmente es muy baja, ¿de acuerdo? Estamos hablando que de toda la energía que se usa, en muchas ocasiones no se llega a utilizar ni el 5% de esa energía en efectivamente conseguir una reducción de tamaño. Por tanto, hay una primera pregunta que podemos hacernos. ¿Podemos reducir ese porcentaje
de consumo total asociado a la minería. Ahí pongo esa figurita para que se vea que la cosa está complicada, uniendo a la figura anterior, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, hablando de China, ¿no? La posición a nivel mundial como consumidor. Prácticamente ahí tenemos níquel, cobre, zinc, aluminio primario, plomo, acero, carbón térmico, mineral de hierro. ¿De acuerdo? Esa demanda va a crecer. ¿De acuerdo? Es la perspectiva, ¿no? Con lo cual, si esa demanda va a crecer y está asociada detrás a operaciones mineras, operaciones metalúrgicas, ¿de acuerdo? Cabe pensar que ese porcentaje pues, va a ser muy difícil reducirlo si no se toman algún tipo de medidas, vamos a decir, ¿no? Por otra parte, la otra pregunta podría ser, ¿qué tenemos que hacer para aumentar esa eficiencia energética a los equipos convencionales? En la presentación de mi colega anterior vemos el esfuerzo de, vamos a decir, a un nivel puntual dentro de una planta, una línea de molienda, ¿qué se puede tratar de hacer, ¿no? Nosotros con los colegas cubanos hicimos también una experiencia muy buena. Ellos tienen en la zona de Moa una planta de producción de concentrado de níquel, cobalto, pues bueno, a partir de menas lateríticas, que consume mucha energía, y simplemente con un ajuste de la configuración, vamos a decir, de los molinos, la clasificación en seco que ellos usan, pudimos ahorrar tanta energía como la que consume toda la población. Ese trabajo fue publicado a nivel internacional, ¿no? Es decir, hay efectivamente posibilidades siempre de optimizar los procesos que existen, ¿no? Pero es que el problema que tenemos es un poco más profundo. Es un poco más profundo. Es un problema de metodologías de conminución. Yo ahí digo que se han propuesto algunos equipos que mejoran, que presentan una mejora en la eficiencia energética. Por ejemplo, bueno, en toda la industria del cemento se utilizan molinos de eje vertical, están los Aisamil, están los HPGR, los molinos de alta presión de rodillos, que van entrando en el mercado, que van mostrando realmente la ventaja competitiva que tienen respecto a los equipos convencionales de molienda en el tema de la eficiencia energética. Evidentemente, en otros ámbitos todavía no compiten, ¿no? Pero que realmente están ahí. ¿De acuerdo? Existen, por tanto, también incluso a nivel de laboratorio, experiencias de mejora de rotura pues mediante tratamientos de microondas. Está todo el tema de los ayudantes de molienda, con un desarrollo de industria química detrás fuerte. Pero, como digo, la industria tiene una inercia muy grande, y lo represento un poco cómicamente con esa figura, ¿no? Es que es la realidad. Es que nosotros seguimos rompiendo igual que rompió el primer hombre, vamos a decir, ¿no? Según los antropólogos, el Homo sapiens se define en el momento en el que se hace minero. Yo, bueno, como soy minero, trato de decir eso, ¿no? Es así, o sea, teníamos un primate que empezó a seleccionar diferentes tipos de rocas, buscó las más duras para hacer herramientas con ello, ¿no? Y luego en poco tiempo estaba haciendo espadas. La verdad que el ser humano es muy complejo, con lo cual también se hizo metalúrgico pronto, ¿no? Y la metodología de rotura era la misma que estamos aplicando ahora. Es decir, nuestros equipos quizás son más tecnificados, ¿de acuerdo? Pero realmente la forma de romper es la misma, ¿de acuerdo? Bien, ahí digo que, por tanto, si pensamos en el gran número de plantas que hay a nivel mundial, de proyectos mineros que utilizan molinos cilíndricos, porque es la tecnología predominante a día de hoy, ¿de acuerdo? Yo propongo como una estrategia, una posible, dentro de las muchas estrategias que hay, ¿no?, de aumento de la eficiencia, es en revisar este tipo de equipos desde su punto de vista tanto de operación como de diseño, teniendo en cuenta la correcta caracterización del mineral alimentado. Es decir, esto es algo que en principio parece bastante comprensible, bastante lógico y en principio bastante fácil. Sin embargo, tiene una complejidad, que es la que es objeto de mi charla hoy, como vamos a ver ahora, ¿no? Bueno, ahí pongo que una primera propuesta de validez general fue la metodología de Fred Bond, ¿de acuerdo? De Bond.
Él fue, vamos a decir, se le atribuye la tercera ley de la conminución, después de las que propusieron Kick y Rittinger, Rittinger y Kick, perdón, prácticamente en el inicio de la revolución industrial. Vamos a decir que Bond fue la primera aproximación moderna a la trituración, a la molienda, ¿de acuerdo? Han salido otras muchas, evidentemente, para caracterizar el material. En el caso del carbón está el Hargrove Index. Existen incluso otro tipo de ensayos que se usan en la industria de los áridos, como el desgaste de Los Ángeles. Se trata de hacer correlaciones a partir de los parámetros geomecánicos del macizo rocoso para ver de qué forma podemos llegar a hacer ese enlace, ¿no? Por ejemplo, cuando se arranca el macizo rocoso bien con explosivos o bien mediante minadores, mediante equipos mecánicos, hay un desgaste también de la roca, hay un consumo de energía asociado y parece lógico pensar que tiene que haber alguna relación con el consumo que va a venir después en las operaciones de trituración y molienda, ¿no? Hay pocos avances, se ha hecho investigación, pero hay pocos avances en esa línea, ¿no? Ahí pongo que existen incluso propuestas alternativas a Bond, ¿no? Desde el principio, prácticamente Berry y Bruce, dos australianos, propusieron una metodología alternativa a Bond, pero que se basaba en Bond, es decir, era una forma indirecta de determinar el mismo índice, ¿no? Están en Australia también los ensayos de caída de peso, que en Queensland pues, llevan bastante tiempo trabajando sobre ello, pero vamos a decir que, en todo caso, industrialmente, la metodología de Bond, vamos a decir que es la base, ¿de acuerdo? Se puede afinar quizá con otro tipo de ensayos, pero yo así la considero como la base, ¿no? Ahí pongo una figurita, precisamente por sus investigaciones, por el resultado de sus investigaciones, se le concedió un premio a la Sociedad Americana de Ingenieros de Minas y Metalurgia a Fred Bond. Bien. Voy a repasar brevemente el ensayo de Bond. Quizá muchos lo conozcan, quizá otros no tanto. Básicamente, la idea de Bond fue hacer un ensayo de laboratorio lo más estandarizado posible, que permitiese de una forma fácil escalar el resultado del consumo energético desde ese laboratorio hasta la escala industrial. Él definía, pues, trabajando de forma discontinua, de forma batch en el laboratorio, mediante un molinito, que es el molino de Bond, ¿de acuerdo? Y una tamizadora convencional para trabajar, generar este circuito cerrado que estoy representando. Es decir, llega una alimentación al molino, se muele durante un determinado tiempo y el resultado se tamiza por una luz de malla que es uno de los parámetros del ensayo de Bond que hay que fijar, ¿no? En teoría debería ser la misma luz de malla a la que esperamos que se muela a la escala industrial. El grueso retornaría y los finos estarían saliendo. Bueno, Bond define claramente un protocolo de ensayo. Aquí digo eso, que se trata de llegar a un 250 de garra circulante. Se simula de forma discontinua esa operación en continuo. Él mismo definía que el P100 sería en este caso el tamaño máximo del producto, tiene que variar entre esas 28 o 325 mallas Tyler, que son unos 600 micrones, 40 micrones. Y él definió que la alimentación debería ser por debajo de las 6 mallas, 3,35 milímetros. Definió perfectamente las revoluciones del molino, sus dimensiones, que tenía que tener un interior liso. Definió perfectamente la carga de bolas, aunque como luego diré ya lo hizo en varias ocasiones, no solo en una. La cantidad de material que había que alimentar, que es el peso de 700 centímetros cúbicos de material. Bien. Y, bueno, una vez se realice el ensayo, después es de manera iterativa, después de varios ciclos, se obtendría el índice de Bond, índice de trabajo. Él lo llamó Work Index, de hecho, luego se le bautizó como índice de Bond en su honor, ¿de acuerdo? Aplicando esa fórmula, ¿no? En la cual entra el P100, que es un parámetro, por tanto, inicial del ensayo, los gramos que se producen por cada vuelta de molino, que es lo que Bond definió realmente como índice de molturabilidad, índice de aptitud para la molienda, que muchas veces se olvida, pero probablemente sea el parámetro interesante para hacer correlaciones y no el propio índice de Bond. Y luego los tamaños de entrada y salida. Ese resultado daba kilovatios hora por tonelada corta, que en muchas ocasiones pues, se utiliza directamente como les expuso mi compañero hace un momento, ¿no?
Bien. ¿Cuál es el problema entonces? Ahí pongo que los ensayos que se reportan para el ensayo de Bond, perdón, los estudios, los errores, estudios sobre errores que se reportan para el ensayo de Bond, están en este orden. Hay un error de repetitividad, que ya fue establecido en el año 2003, que está en ese orden del 3,5%. ¿De acuerdo? Y luego un error de reproducibilidad entre diferentes laboratorios, que un poco antes ya se había establecido, incluso superior al 10%. ¿De acuerdo? Este es uno de los problemas, vamos a decir, que se pueden llegar a solucionar, y es un poco en el que me centro en esta presentación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque digo, sin embargo, el principal problema operativo del ensayo estándar de Bond es la falta de estandarización. Y aquellos que les haya tocado hacer test de Bond, pues lo saben bien a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Y vamos a tratar de hacer, no de forma exhaustiva, pero sí quizá los aspectos más importantes en los cuales hay que hacer un esfuerzo de mayor estandarización, ¿no? Ahí indico, ¿no?, los aspectos que Bond dejó sin estandarizar en el ensayo. Primero, Bond no definió ninguna metodología para preparar mecánicamente la alimentación. Es decir, todo por debajo de 6 mallas, pero 6 mallas se pueden preparar de muchas maneras. Ahora voy a poner el resultado de algunos de nuestros estudios, donde se ve a qué lleva eso. En segundo lugar, ahí indico la variabilidad del índice de Bond con P/100. Muchas veces se tiende a pensar, quizá un poco porque existen otros parámetros dentro del mineral de un yacimiento que sí que se pueden considerar bastante constantes, ¿no? Pero se tiende a pensar que el índice de Bond es un valor constante para cada mineral. Nosotros tenemos pruebas que tuvimos que hacer en la universidad, en litigios, de hecho, vamos a decir, en pruebas periciales para juicios, en los cuales mostramos que dentro del mismo yacimiento el índice de Bond se podía llegar a duplicar. Eso quiere decir que el consumo de energía se puede llegar a duplicar en función de la zona de la que se esté extrayendo el mineral. También quien haya trabajado un poco en este tema puede tener experiencias similares, ¿no? Luego comento también, en tercer lugar, la granulometría de la muestra a ensayar. Es decir, Bond dijo que todo tenía que ser menor de 6 mallas, de esos 3 milímetros. Pero no es lo mismo hacer el ensayo de Bond con un material 100% menor de 3 milímetros que con un material 100% menor de 1 milímetro. El valor de índice de Bond sale diferente. Y el problema es que al no estar estandarizado queda el criterio del laboratorio, vamos a decir, de cómo ha llegado la muestra, y eso puede ser una fuente de error dentro de esas que pusimos antes en la reproducibilidad. ¿De acuerdo? Les voy a mostrar algunos de los resultados de las diferentes investigaciones que hicimos. Por ejemplo, esta figura muy sencilla resume unos estudios que hicimos para ver la influencia de la preparación de la alimentación en el valor del índice de Bond. Es decir, en los 3 casos preparamos la misma distribución granulométrica de una mena, que en este caso era un mineral de caliza, carbonato cálcico. Preparamos con 4 tipos de molino diferentes disponibles en el laboratorio, algunos totalmente aberrantes, como el molino de cuchillas, que lógicamente en la industria nunca se utilizaría, ¿no? Pero nosotros lo probamos con todo. Un molino de impactos, un molino de discos, que rompe por cizallamiento, compresión, una trituradora de quijada, de mandíbula, como decimos allá en España, las cuchillas que fundamentalmente rompen por cizallamiento, y el impacto que, vamos a decir, mayoritariamente tiene un efecto de rotura por impacto, ¿no? Curiosamente, aunque las granulometrías eran semejantes en los 4 casos, a la hora de realizar el test de Bond, los valores que obtenemos llegan a tener esta diferencia que se ve ahí. El centro sería un valor de 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Entonces tenemos valores que cuando se prepara el material con estos 3, bueno, pues está en un rango bastante similar, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando lo trabajamos con un molino de impactos para preparar la alimentación, se produce un saneamiento, vamos a decir, de la roca, ¿de acuerdo? De forma que esas microgrietas que podían venir inducidas previas se limpian, porque van a ser
vamos a decir, planos de rotura preferenciales o superficies de rotura preferenciales, y cuando nos ponemos a hacer el ensayo de Bond, el valor nos sale superior. ¿De acuerdo? O sea, estos son datos reales. De hecho, este resultado lo obtuvimos hace 2 semanas todavía. Antes hablaba de la influencia del P-100. Bueno, estos son también resultados de diversos estudios que hicimos sobre menas reales. La superior izquierda es una mena de scheelita para una mina de wolframio que hay en España, y la inferior derecha es para producir una producción de sílice micronizada. ¿De acuerdo? Entonces se ve claramente que en función del P-100, del tamaño al que se haga el ensayo, el valor del índice de Bond varía. Vamos a decir que hay una zona, vamos a llamarla en la zona gruesa, estos son 90, 80, 75, bueno, vamos a decir por encima de las 200 mallas Tyler, de los 74 micras, puede tener un comportamiento bastante lineal, en los 2 casos nos dio así. Sin embargo, cuando vamos a valores inferiores, este consumo se nos dispara. ¿De acuerdo? Con lo cual ahí se ve otra posible fuente de error. Cuando uno pide un ensayo de índice de Bond y no define bien a qué tamaño se hace, o está considerando que el índice de Bond a 200 mallas es el valor que tiene que considerar, 200 mallas estaría por aquí, ya vemos la variación que puede tener a izquierda y a derecha. ¿De acuerdo? Aquí comento también, aparte de estos 3 iniciales, algo que en algunos protocolos de ensayo que vi en algunos laboratorios se tenía en cuenta, y era en la muestra de alimentación que llega, suponiendo que vamos a hacer un ensayo, por ejemplo, a 100 micras, el laboratorio siempre eliminaba los finos por debajo de 100 micras, porque eso hace más fácil el desarrollo del ensayo, ¿no? Y la duda estaba si eso afecta o no afecta al valor del índice de Bond. ¿De acuerdo? Eso, precisamente en mi tesis doctoral, estudié esa parte y demostré claramente que no influye. Realmente se puede eliminar los finos. No hay problema en eso. Aquí digo otro de los aspectos que tampoco cito, otro de los aspectos que Bond tampoco estandarizó. La metodología de desmuestre para la reposición de la masa. Es decir, cada vez que se hace un ciclo hay que añadir masa fresca. Se supone que la gente lo hace bien en el laboratorio, pero cada laboratorio, como decimos allá, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Cada laboratorio trabaja de una forma, cada persona dentro de cada laboratorio trabaja de una forma, y eso puede dar lugar también a una dispersión en los valores. Y ahí digo que, suponiendo que lo hacemos bien, porque si lo hacemos mal puede ser muy superior, esa variación podía estar en el entorno del 5%, arriba abajo. Incluyo también aquí un aspecto importante, que, bueno, eso lo trabajamos con la tesis doctoral de una compañera que no sé si estará por aquí, en principio iba a venir, Beatriz Álvarez. Algo tan sencillo en principio como qué método de interpolación usamos para determinar el P80 o el F80. Es una pregunta lógica, Bond no dijo nada, ¿no?, sobre ese tema. Entonces, ahí digo los valores a los que puede llegar de dispersión, hasta el 50%. Aquí muestro simplemente bueno, es prácticamente la mitad de todos los ensayos todos los minerales sobre los que se trabajó en la tesis de Beatriz, que yo dirigí. Y ahí vemos cómo, en función de que utilicemos, por ejemplo, una aproximación de Godin-Schumann o de Rosen-Ramler, o una logarítmico normal, o que hagamos interpolaciones con una escala, vamos a decir, logarítmica y la otra cartesiana, o dos doblemente cartesiana, ¿de acuerdo? O bien que utilicemos splines como método de interpolación, ajustando a una curva de tipo spline, pues la curva granulométrica que obtenemos, ¿no? En función de eso, las variaciones que obtuvimos fueron bastante grandes. Ahí indico, por ejemplo, vamos a fijarnos en alguno, fijémonos en este, ¿no?, en esta caliza, ¿no? Simplemente por cómo yo determine el F80 y el P80 puedo reportar un valor de 10,42 o un valor de 5,23 o de 4,88. No puede ser que esa dispersión pueda existir simplemente por la forma de interpolar que utilicemos. Con lo cual tendría que haber una estandarización también en esa parte.
¿De acuerdo? Bien, indico aquí también sobre la metodología para determinar ese peso inicial de 700 centímetros cúbicos. Parece sencillo, en un laboratorio siempre se dispone de, vamos a decir, de probetas, ¿no?, graduadas con las que podemos llegar a determinar ese volumen, ¿no? Pero es lo mismo que antes, en función de quién llene hasta 700 vamos a conseguir un peso u otro. Y ese peso inicial de 700 centímetros cúbicos es un valor bastante importante en el desarrollo del ensayo. ¿De acuerdo? Ahí digo el criterio para determinar el número de ciclos. Nosotros hicimos ensayos con un número de ciclos hasta Bond dice que como mínimo hay que hacer 5, ¿no? Hay que realizar 5. Nosotros hicimos ensayos hasta 12, 13, 15 y veíamos qué valor nos daría si parásemos en ese ciclo. Y comparábamos la diferencia de un ciclo, de haber parado en un ciclo a haber parado en otro. Bueno, es una prueba que tenemos, yo digo siempre que en la universidad tenemos a veces tiempo a pensar, ¿no? Entonces, bueno, nos lo planteamos y así fue, ¿no? En ese caso vimos que puede haber variaciones de hasta el 5% simplemente por el criterio que usemos para parar, ¿no? El desgaste admisible, la carga de bolas que haya en el molino de bolas, ¿no? Realmente hay laboratorios que utilizan una gran cantidad de horas al año el pequeño molino de Bond y eso supone un desgaste de las bolas, ¿de acuerdo? Y ahí lo que indico es que como mínimo tendríamos que garantizar pues un 5% de variación en la carga de bolas antes de hacer un cambio de las bolas, ¿no?, como propuesta, ¿no? Bueno, ahí lo que digo es que ante este panorama realmente cuando le encargan un ensayo de Bond pues casi es para echar a correr, ¿no? Incluso, ahí digo, hay aspectos que Bond sí estandarizó pero que muchas veces se obvian. Ahí digo que el P100 del ensayo debería ser el tamaño de molienda a escala industrial. Sin embargo, en muchos sitios, yo me encontré en muchas empresas, ellos consideran que el índice de Bond es calculado a 100 micras, por ejemplo, o a 200 mallas, y ese es el valor que ellos tienen como índice de Bond y cualquier otra cosa pues no les sirve, ¿no?, para sus correlaciones internas, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahí, como comenté antes también, la carga de bolas, Bond, el propio Bond la redefinió en varias ocasiones, hasta 3 distribuciones diferentes, y en función de, vamos a decir, el protocolo de ensayo que tenga cada laboratorio, eso puede también llevar a una diferencia, ¿no? Bien, ahí digo que a pesar de todo lo que comento, la industria evidentemente acepta de forma generalizada la caracterización de Bond como una buena caracterización. ¿De acuerdo? Sin embargo, esto no impide que de forma cotidiana existan problemas de comunicación, debidos precisamente a esta falta de estandarización. Por tanto, la propuesta mía es que avancemos hacia una normalización del ensayo de Bond. ¿De acuerdo? La estandarización se nos quedó corta. Ahí tenemos que participar, pues, por supuesto, las universidades, laboratorios, industria, para tratar de llegar a esa norma, ¿no? Por tanto, mi propuesta, aprovechando pues este marco que nos da Intermed, ¿no?, es formar un grupo de trabajo para acordar un protocolo de ensayo detallado para poder realizar ese test de Bond de forma normalizada, teniendo en cuenta todas estas variaciones que pueden existir y que acabo de detallar, ¿no?, y que sirviera de base para una norma internacional. ¿De acuerdo? Que sería buenísimo que Perú fuese el primer país que diese ese paso, ¿no? Y bueno, como ahí digo ya para concluir, ¿no?, que a la espera de que surja el Einstein de la conminución, estamos en esa espera, porque como dije, seguimos rompiendo como en el Paleolítico, ¿sí? En algún momento alguien revolucionará la mineralurgia, la conminución, como Einstein revolucionó la física, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer mientras tanto es sacar el máximo provecho a las mejores prácticas disponibles en la actualidad. Y ese es un poco el compromiso que tiene que tener la minería responsable, la metalurgia responsable, etcétera, ¿no? Bueno, quiero finalizar poniendo esa foto, en la cual pues tuve la suerte de poder tener en mi mano pues ese premio que le dieron a Bond en el año 2007, en el año 69. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que les haya sido interesante. Muy bien, vamos. Muy bien.
Bien, la próxima presentación corresponde al señor Osvaldo Pavés. Él es sobre el tema avances en el procesamiento de minerales en la industria minera chilena. El señor Pavés es ingeniero civil metalúrgico de la Universidad de Concepción. Él es doctor en ingeniería metalúrgica de la Universidad Federal de Minas de Gerais de Brasil y actualmente es profesor titular en el área de procesamiento de minerales de la Universidad de Atacama en Copiapó, Chile. Doctor Pavés, por favor, tenga la bondad de pasar al... ¿Cómo se va regulando? Buenas tardes a la audiencia. Bueno, este trabajo corresponde a avances en el procesamiento de minerales de la industria minera de Chile. La verdad es que aquí no se abarca todo lo que se puede avanzar, sino que los principales avances que tenemos en la industria. Ahora, el procesamiento de minerales considera un conjunto de operaciones básicas que consideran la reducción de tamaño, en este caso la conminución que se llama, el chancado y la molienda, las separaciones por tamaño en seco, en húmedo, en areneros y en hidrociclones, la concentración, que en el caso de Chile es una concentración por flotación para minerales de cobre, y concentración magnética de baja intensidad de campo para los minerales de hierro. Separación sólido-líquido, que es lo que se hace en los espesadores y en los filtros, y algunas operaciones auxiliares de transporte, muestreo y apilamiento en general. En la minería chilena, las operaciones involucradas en el procesamiento de minerales se aplican principalmente en lo que es la minería del cobre y la minería del hierro. Por lo tanto, el objetivo de esta presentación es mostrar diferentes avances del procesamiento mineral en la industria chilena. Quiero partir primero con lo que es el concepto de minería subterránea continua, que es uno de los avances importantes que deben destacarse y que lo está realizando la Corporación del Cobre de Chile, Codelco, que es la empresa de cobre más grande a nivel mundial, y cuyo objetivo de esta minería continua es disponer de un sistema minero subterráneo que permita un flujo continuo y permanente de un mineral desde la mina hacia la planta concentradora. ¿Qué es lo que es la minería continua? Consiste en un proceso automatizado y operado a distancia que permite extraer el mineral de forma ininterrumpida y simultánea desde distintos puntos de la mina. Chile sería el pionero en el mundo en el desarrollo de esta tecnología que permitirá a Codelco hacer un uso más eficiente de los recursos mineros en los próximos años. Actualmente Codelco Chile, el 60% de la producción lo hace a través de minería a cielo abierto y el 40% con minería subterránea. Se supone que en los próximos años esto va a cambiar y que tendremos un 60% aproximadamente de minas subterráneas y un 40% a cielo abierto. Aspectos importantes de esta minería continua es que en ella se opera sin trabajadores en la mina, se comandan los procesos a distancia desde una sala de control que incluso podría estar fuera del yacimiento. Y lo otro es que en este proceso es posible trabajar en forma coordinada con 2, 3 o 4 puntos de extracción al mismo tiempo, mientras que en el caso del sistema actual solamente se puede trabajar con un punto. Vamos a ver un ejemplo de lo que significaría esto en plata, en dinero. Un proyecto como Chuquicamata subterráneo para producir 140.000 toneladas por día necesita un área de aproximadamente unos 280.000 metros cuadrados. Si lo hiciera con la minería continua serían 100.000 metros cuadrados. ¿Dónde está aquí la diferencia? Aparte de eso, es que preparar un metro cuadrado significa $3.000. Por lo tanto, si se hiciera este proyecto en la forma normal actual, serían $900 millones, y si se hace con minería continua son $300 millones. Un segundo ejemplo, en el caso de la división del Teniente de Codelco, hoy en día con una dotación de aproximadamente 6.000 personas, se producen casi 140.000 toneladas por día. Con este proyecto de la minería continua se podría trabajar con una dotación de 4.000 personas. Resumiendo entonces, ¿qué es lo que significa este avance en minería continua que está preparando Codelco con sus divisiones para los próximos años, porque esto está todo en estudio en este momento? Significaría aumentar la productividad en al menos un 50%
triplicar la velocidad de extracción del mineral, disminuir 20% los costos operacionales aproximadamente, mayor productividad del área de extracción y mejores condiciones laborales de salud y de seguridad para los trabajadores y uso más eficiente de la energía. En este tipo de actividad, el chancador que se va a usar es un chancador bastante diferente a los actuales. Ellos van a usar lo que se llaman los chancadores Sizer, que son chancadores de rodillos dentados, ¿no es cierto?, como el que aparece en esa transparencia. La persona que quiere más información respecto a esto, que es nuevo, porque está saliendo recién el antecedente de estos estudios, lo puede leer en esa dirección, que es la revista Minería Chilena de junio del 2012, hay un artículo interesante. Todo esto es de este año. Entremos ahora a lo que es la conminución. ¿Cómo se hace la conminución en Chile? Dependiendo del tipo de minería. Si es minería, en mediana minería, los circuitos constan de 3 etapas de chancado herneado, molienda en bola en circuitos cerrados directo con hidrociclones, etapas de remolienda para los concentrados Raffer en un circuito inverso con hidrociclones. Esa es la forma como se opera con la mediana minería. Si los circuitos son de gran minería, ahí tenemos chancado primario, tenemos molienda primaria en molienda SAG, molienda secundaria con molinos de ola y también remolienda, ¿no es cierto?, en este caso la molienda terciaria. Analicemos molienda por molienda, podríamos ir el caso de la molienda SAG. En la molienda SAG, la premisa antigua que existió es que estos molinos, inicialmente como llamados molinos autógenos, funcionaban